Hoy estamos aquí sentados como consecuencia de todo lo que hemos hecho en nuestra vida, malo, bueno, más o menos. Estas son las consecuencias de todo lo que hemos hecho en nuestra vida. Pero tengo una noticia además, que hoy día vamos a empezar a sembrar para cosechar en el futuro. Así es que si no te ha gustado lo que has sembrado antes, pues comienza a sembrar algo que realmente quieras cosechar en un tiempo. Amén. Bueno, para explicar un poco el punto al que quiero llegar hoy, primero les voy a hablar de cómo era antes, ¿no? Antes, cuando íbamos a visitar a alguien, teníamos que de repente parar en una tiendita en el camino, preguntar las direcciones, si lo conocía o no conocía, hasta llegar a una dirección, hasta llegar a la casa de un amigo o de una amiga o de un familiar, ¿no? Hoy por hoy tenemos la vida más fácil porque podemos usar nuestro celular y con el GPS y Google Maps llegamos al lugar sin preguntar. Y te dice, su destino está a la derecha o a la izquierda, ¿no? Así es, entonces eso es lo que tenemos, diremos en general. Quiero ponerlos ahí en contexto de esta cosita, pero lo impresionante es saber cómo nosotros, los hijos de Dios, tenemos el trono de la gracia al alcance de tu mano. Amén. Amén. El trono de la gracia al alcance de tu mano. Y no tenemos que ir más allá, no tenemos que preguntar direcciones. El trono de la gracia está al alcance de tu mano. Amén. Y habita en ti, ¿no? Habita en ti, porque uno dice, Dios habita en el trono de la gracia, Dios está ahí, y uno piensa, ¿no? en el cielo y lejos. Pero en el Nuevo Testamento sabemos que nosotros somos el templo, que Dios habita en nosotros, Amén. que está más cerca de lo que nosotros pensamos. Y es impresionante saber eso, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿cómo llegar a ese lugar sagrado? Esa necesidad de dirección se presenta en nosotros en diferentes formas, pero la más común para muchos es hablar con un líder, hablar con un pastor que te pueda guiar hacia el reino, que te pueda guiar hacia Dios. Pero ese esquema, esa estructura, diremos, que tenemos, que pueda haber una persona que te acerque más a Dios, que te ayude. ¿Qué pasa si un día estás afuera de la ciudad y pasa algo, si estás sin señal, no está tu pastor o tu líder cerca y necesitas sentir a Dios? Entonces tú tienes que llegar, y para eso tú tienes que saber el camino, que es hacia adentro, hacia tu espíritu, ¿no? Por eso es necesario que nosotros sepamos cómo llegar al trono por el camino más fácil y corto que nos es dado en la palabra de Dios, y hablar cara a cara con Dios. Esto es posible. Yo lo he hecho, muchos de nosotros lo hemos hecho. Amén. Y es posible hablar cara a cara. Lo he vivido muchas veces y quiero compartir con ustedes mi experiencia y que sea de bendición para todos. Bueno, el título de la prédica de hoy es ¿Puedo acercarme sin estructuras? Amén. Bueno, abran sus Biblias en la página 637. Bueno, todos me miran raro, ¿no? ¿Cómo qué? ¿Cómo? Ya les voy a explicar cómo es la cosa, pero quería ver sus caras. Abran su Biblia en la página 637. Voy a darles un ejemplo ahora. Para alcanzar lugares, nosotros tenemos que movernos de un lado a otro. Para movernos de un lado a otro, siempre necesitaremos un medio que nos permita llegar a ese lugar deseado. Si tenemos que viajar, ir al aeropuerto, preparar las maletas, etcétera, todo es una estructura que tenemos que seguir y está estructurado. No puedo llevar ciertas cosas en mi maletín de mano, tengo que ponerse en la maleta, no más de tantos kilos, etcétera, ¿no? O por ejemplo en construcción. Bueno, aquí no tenemos la pantalla, pero si ven la pantalla, vamos a ver, en construcción se necesitan estructuras para llegar a un cierto punto, para poder pintar una casa, por ejemplo, ¿no? Así que se necesita una estructura para llegar al lugar deseado, ¿no? Bueno,
Con esto, vámonos a Hebreos 4, del 14 al 16. Este pasaje en el que habla Jesús, Jesús, el sumo sacerdote. Dice, 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesucristo ha vivido lo que nosotros vivimos. Jesucristo en Getsemaní estaba con un corazón angustiado, estaba con miedo, estaba con temor. Amén. Amén. O sea que Él sabe lo que nosotros sentimos en todo momento. Este pasaje nos muestra que podemos acercarnos al trono confiadamente, teniendo a Jesucristo como sumo sacerdote. La clave es tener a Jesucristo. Amén. Esa es la única clave. Adicionalmente, en 1 de Timoteo 2:5 nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Entonces, no busques a otro hombre para llegar a Jesucristo. No sé si me estoy explicando bien. Buscamos a un líder o el pastor o alguien más. No está mal, está bien que vengan acá, está bien que haya un líder, está bien que haya alguien que te guíe, pero no dependas solo de nosotros, porque yo soy solo Rodrigo, Jesucristo es Él, y Él es el que te va a sacar de todo. Para cerrar este pequeño círculo de introducción, vámonos a Mateo 6, del 5 al 8. Dice Jesucristo, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que lo pidáis. Amén. Hasta aquí más o menos vemos una pequeña parte, pero yo creo que es suficiente. Porque, claro, digo una pequeña parte porque la Biblia es infinita, ¿no? Pero esta es una pequeña parte, pero suficiente y clara, que nos muestra la estructura que necesitamos para llegar al trono de la gracia. Voy a poner un ejemplo. Muchos de nosotros venimos de un trasfondo católico, ¿sí o no? Yo sí. Hemos vivido y hasta ahora vemos familiares y amigos que son parte de esa religión, que necesitan una estructura muy pesada para llegar a Dios. De hecho, con toda esa estructura católica es imposible llegar a Dios. Amén. Y utilizo este ejemplo porque he sido católico y he conocido esa religión. A ver, primero, son sometidos a sacramentos que más que otra cosa los esclavizan. Segundo, necesitan obtener el perdón de Dios si es que el cura sacerdote que está en la parroquia les concede después de la confesión. Tercero, después deben hacer la penitencia. Padre, he matado. Padre, estoy en adulterio. Padre, he robado 10 pesitos para el pan para mis hijos. Y a los 3 le dice, anda después al tabernáculo, ¿ven dónde están las hostias? Y le dice, oye, 2 Padre Nuestros y 3 Ave Marías. Y esa es tu penitencia, y teóricamente ya están perdonados, ¿no? Pero, mira, yo les digo de hecho es que si no cambias de actitud y sigues pecando, de nada sirve el arrepentimiento. 4. Si quieres obtener respuestas a temas más complicados, la estructura se complica aún más, porque deben llegar al arzobispado y dependiendo de la complejidad de lo solicitado, sube hasta el Vaticano, condicionado a que tu solicitud sea rechazada por un grupo de hombres vestidos de púrpura. ¿No? 5. Los católicos tienen que ir a misa los domingos.
para estar en paz con ellos mismos, ¿no? No sé si alguna vez has visto a la abuelita, a la tía que dice, ay, no he ido a misa, no puedo ir a misa, qué problema, ¿no? Pero tienen que ir a misa los domingos. Sexto, tienen que comulgar, para lo que deben estar sin pecado, volviendo al tema de la confesión. Séptimo, tienen un montón de imágenes para pedirles intercedan por ellos ante Dios. Se acercan al santo tal y dice, por favor, habla con Dios y dile que esto necesito, cuando en realidad nosotros sabemos que el único intermediario es Jesucristo, o sea que puedes hablar directamente con Jesucristo. Amén. Y hay, bueno, muchos requisitos más que son muy difíciles de enumerar. Hay otras religiones, por ejemplo, que llegan a su Dios matando cristianos y judíos con la esperanza de recibir 72 vírgenes después de pasar a la otra vida, después de muertos. Otros confían en una piedra, en una estatua, en aceites, saumerios, horóscopos y muchas otras cosas. Pero conozco inclusive algunos cristianos, ¿no? Al dormir tienen un espejo al frente, lo tapan, ¿no? Porque, oye, cuidado el espíritu, ¿no? Otros cristianos, les hablo de cristianos, quema una maderita, no sé, ¿para qué? Para un saumerio. ¿Por qué? Porque necesito paz. Cuando Jesucristo en Juan 14:27 nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. ¿Por qué? Porque esa paz sobrepasa todo entendimiento. Y si tenemos a Jesucristo en nosotros, si tenemos esa paz, no necesitamos ni quemar, ni leer el horóscopo, ni tapar el espejo, ni ninguna otra estructura que pensamos que nos lleva a Dios, cuando en realidad no hay ninguna estructura para llegar a Dios. Amén. 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 Así que si tienes que hacer alguna de estas cosas, yo diría que revises tu corazón, revisa tu corazón y ve cómo está tu relación con Dios. Y sabes, Michael, yo, algunos otros hermanos, vamos a estar aquí para abrazarte. Amén. Y para decirte, vuelve a tu primer amor. Amén. 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 Ahora, voy a meter el dedo en la llaga. En nuestras congregaciones cristianas tenemos unas estructuras que puede ser engañosa, ¿no? ¿Por qué? Porque también tenemos un lugar desde donde predicamos, ¿no? Y todos se sientan al frente y a escuchar. Y salen de la reunión el domingo, como lo hacen los católicos también, o cualquier otra iglesia, ¿no? La gran diferencia es que si ellos no tienen al curita o al sacerdote, no pueden llegar a Dios. En cambio, nosotros debemos saber que tenemos llegada directa al Padre, y es saliendo de la reunión dominical cuando los cristianos comenzamos nuestra vida en Cristo. Y termina nuestra vida en Cristo cuando venimos aquí a las 11, porque necesitamos recargar pilas. Bendito Dios. Amén. Entonces, nuestra vida cristiana comienza hoy a la 1. Bueno, después de que predique a las 3, no me quería. Y vivimos la vida cristiana porque ahí es donde mostramos al mundo quiénes somos. Personas íntegras, que vivimos como predicamos. Amén. Amén. Y bueno, llegamos aquí, todo es bonito, bendiciones, papá, beso, beso, beso. Entonces recargamos las pilas y volvemos a salir. Ahora, tal vez queda un poco más claro a qué me estoy refiriendo con esa estructura que se necesita para llegar a varios lugares y la que tenemos para llegar a Dios, ¿no? Espero que esté calando esto en nosotros, porque a mí me ha tenido hace meses con esto en el corazón. Nosotros solo necesitamos en lo natural entrar en nuestro cuarto en privado, pedir perdón a Dios y orar, pidiendo, rogando, dando gracias en todo y por todo. Vamos a 1 Tesalonicenses 5 del 15 al 18, que dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Qué interesante, ¿no? Ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo, porque es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Ahora hemos visto que tenemos entrada al trono de la gracia, cómo podemos llegar allí, y podemos ver un poco para qué llegar allí. De eso quiero hablar también, porque una cosa es llegar allí, pero ahora ¿para qué? ¿No? Para dar gracias, como decía aquí la palabra. Vamos a Juan 16, 23 y 24, dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él se los dará.
Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Para que vuestro gozo sea cumplido. Si han entendido esto, ya podemos irnos, ya terminó la prédica. Para ponernos en contexto, en mi Biblia este pasaje está titulado La tristeza se convertirá en gozo. Jesucristo está hablando a sus discípulos acerca de que pronto ya no lo verían. Les dice, pronto ustedes llorarán y lamentarán, y el mundo se alegrará. Interesante, el mundo se alegrará, ¿ya? Pero también dice que nuestro llanto se convertirá en gozo. Tal vez mejor vamos a la palabra, Juan 16, del 20 al 22, justo antes, para poner en contexto, justo antes de lo que he leído, que es Juan 16, 23 y 24. Anótense, Juan 16, 23 y 24. Juan 16, 20 al 22 dice, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, y esto sí que lo saben los pastores con la Gisita y todos ustedes, dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Amén. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Lo que nos está diciendo aquí Jesucristo es que mientras Él no esté, vamos a sufrir dolores de parto, pero cuando Él vuelva, nos vamos a haber olvidado de los dolores de parto. No sabemos cuándo va a volver, ese es el tema, ¿verdad? Ese es el problema, pero desde hoy día hasta ese día, pidan al Padre en el nombre de Jesús, y el Padre va a oír tu oración y te va a dar lo que tú pidas en el nombre de Jesús para que tu gozo sea cumplido. No te está diciendo, te voy a dar todo para que después tengas que ir de rodillas hasta Copacabana, no sé, no. Él te está diciendo que te va a dar para que tu gozo sea cumplido. Entonces, ya me perdí dónde estaba. ¿Dónde? Aquí. Ahora vemos un poco mejor que entramos en nuestra habitación y nos acercamos al trono de la gracia. No lo vemos ahora y sufrimos, como les decía. Pero cuando Él regrese, el dolor habrá pasado. Debemos entender que entre hoy, 2 de noviembre, y esto quiero repetirlo, 2 de noviembre del 2025, y la fecha que volvamos a verlo, va a haber un tiempo. Depende de nosotros y de nuestra relación con Jesucristo para no sufrir los dolores de parto. Bueno, probablemente tengamos dolores de parto, pero tendremos otras cosas que nos van a dar el gozo. Amén. Porque su gozo se va a cumplir con lo que tú le pidas. Amén. Tenemos otras promesas adicionales. Si nos vamos a Mateo 7, del 7 al 8, donde habla de la oración y la regla de oro. A ver esto, ¿no? Oración, orar sin cesar, y la regla de oro. Dice, porque pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que llama, se le abre. Todo aquel que busca, encuentra. Amén. Esas promesas son claras. Una vez más, quiero que todos abramos los ojos a esta promesa enorme que nos da Jesucristo. Vámonos a Juan 5:14, el conocimiento de la vida eterna. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora, ¿cuál es su voluntad? Eso es lo que tenemos que preguntarnos, ¿no? Que busquemos su reino. Amén. Y su justicia. Amén. Porque todo lo demás nos será añadido. Ustedes ya saben esto. Entonces, sí, dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Está en Mateo 6:33. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas. ¿Estás enfermo? Es añadido. ¿Necesitas trabajo? Es añadido. ¿Está mal tu matrimonio? Necesitas. Y ahí está añadido. No sé, ¿cuál es tu necesidad? Está añadido. Y
para Dios no hay nada imposible. Amén. Bueno, creo que los estoy llenando de palabra y eso está bien, ¿no? Recordemos que tenemos 2 testamentos, el Nuevo y el Antiguo. 2 testamentos. Cuando alguien fallece y deja su testamento, de repente te hace heredero de algo que tenía, algún bien que tenía aquí, sin que te toque, pero por un testamento ya sabes que eres heredero. Nosotros tenemos 2 testamentos de Dios. ¿No te gustaría saber cuál es tu herencia en Dios, el creador del cielo, de la tierra, del universo? Bendito Dios. Entonces, hay que leer, porque si no lees no vas a saber de qué eres acreedor. Amén. Amén. Pero debemos conocer a Jesucristo, conocer a Dios y ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo conocerlo? Por medio de la fe. Y no se olviden que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, vamos a tener fe leyendo la palabra de Dios. Amén. Lean. La única diferencia entre los que todavía no han leído la palabra o la leen así de poquito a poquito, un versículo aquí, otro más allá. Hay otros que juegan lotería, ¿no? Abren una página, ¡pum!, el verso ahí. Eso no es leer la palabra de Dios. La palabra de Dios es abrir Mateo 1:1, Nuevo Testamento, hasta donde te canses, marcas y te duermes o haces lo que tienes que hacer y después más tarde vuelves a leer. ¿Amén? Mucha gente lee la Biblia en un año, no se preocupe, yo nunca he podido leerla en un año. Lo mínimo que he tardado ha sido 2 años y medio, pero por ahí. Así que, una vez que lo conozcamos, leyendo la palabra, entendiendo, aprendiendo, meditando, orando, adorando, alabando, etc., siguiendo en general y siendo en general personas íntegras. Una persona íntegra se ve cómo es esa persona, o sea, cómo soy yo cuando nadie me ve. Así es. Cuando nadie me está viendo, ¿qué es lo que hago? ¿Ya? Y ahí pasamos a ser amigos de Jesucristo. ¿Ya? Vámonos a Juan 15, del 12 al 15. Dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Jesucristo puso la vida por sus amigos y por toda la iglesia. Y dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Un pequeño condicionante. Somos amigos si hacemos lo que nos mandan. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Amén. Tan fácil, ¿no? Tan fácil llegar al Padre sin estructuras. Los discípulos de Jesús vivieron con Él durante 3 años, aprendiendo, escuchando, viendo milagros, comiendo, durmiendo, etc. Día y noche, 24/7 con Jesucristo. Y así llegaron a ser nombrados amigos. ¿Cuánto nos falta a nosotros para ser amigos? ¿Y cuánto tiempo más vamos a ser discípulos? Seamos amigos de Jesús. En fin, ser amigos de Jesús es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Nosotros tenemos el mismo llamado, la misma bendición. Podemos llegar a ser amigos de Jesucristo si es que vivimos con Él y para Él. El mismo llamado que los 12 apóstoles, el mismísimo. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Voy a contarles un testimonio chiquitito. No sé cuántos de ustedes aquí conocen a Majo Torres, una mujer bendecida, ahora es pastora en su congre. La Majo es una de varios hermanos y nos contaba, ¿no? Mi papá se casó una primera vez y tuvo un hijo. Luego se divorció, se casó con mi mamá y de ahí nacimos todos, ¿no? El papá de la Majo se llama José, Pepe Torres. Este Pepe le gusta mucho la música, toca acordeón y le gusta la música y el ritmo y todo eso, ¿no? Y me dice la Majo: oye, mi hermano mayor, el del primer matrimonio, es idéntico a mi papá. Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza. Somos idénticos a Dios. Estoy haciendo el paralelismo. Dice: él, mi hermano mayor, es idéntico a mi papá.
Pero obviamente, como estaban divorciados, no ha tenido intimidad con su papá. Y los otros hermanos de la Majo, que no se parecen tanto al papá, caminan como el papá, hablan como el papá, comen como el papá, son músicos como el papá. Y el hijo que no compartió intimidad con su papá, pese a que es igualito, no hace ninguna de esas cosas. Es más, camina y se tropieza, creo, porque no tiene ritmo ni para caminar, ¿no? Bueno, tal vez estoy exagerando, no lo conozco. Pero fíjense cómo es, ¿no? ¿Qué tipo de hijos queremos ser? A imagen y semejanza de Dios, igualitos a Dios. Amén. Igualitos a Dios. Queremos ser como el hermano mayor de la Majo que no tuvo intimidad con su padre y llegar a la casa de su papá y tener que tocar el timbre, esperar a que te abran la puerta, pasa, hermanito, pasa, sentate en el living, te invito a algo de tomar, un refresquito, estás sentado en el living y ahí le llevas, ¿no? En cambio, los hermanos o otros hermanos que no se parecen tanto al papá, que son igualitos por la intimidad que han pasado con su papá, llegan a la casa con su llave, entran, no tienen que ir al living, se van directamente al refrigerador a sacar el refresco que quieren, se hacen un sandwichito, se suben al segundo piso y se entran al cuarto del papá, se echan en la cama del papá a ver televisión, comiendo el sándwich, le echan las migas y se van. Yo creo que más o menos eso era lo que David decía, ¿no? Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, habitar yo en la casa de mi padre, para contemplar su hermosura, para inquirir en su reino y contemplar su hermosura. ¿No quisiéramos eso nosotros? Y para eso necesitamos intimidad. Intimidad que este chico no tenía con su papá. Y bueno, Génesis 1:27 nos dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Amén. Como testimonio de Majo, no solo estamos creados a su imagen, sino somos como Él, seamos como Jesucristo. Pero para ser como Jesucristo, vivamos en intimidad con Él. En Romanos 8:28-30, dice la palabra que somos más que vencedores. Me gusta a mí la Reina Valera 60 porque te pone títulos, ¿no? a cada sector. ¿Bien? Y entonces el título de esta parte es somos más que vencedores. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Conforme a la imagen de su Hijo. Amén. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hey, somos hermanos. Somos hermanos. Vivamos en intimidad. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. No podemos seguir a Cristo, vivir en intimidad con el Padre, con visitas esporádicas a la iglesia. No podemos ser como Jesucristo, sí, saliendo de este lugar nos vamos y pecamos y no hacemos una vida cristiana como solíamos hacerlo antes de conocer a Jesús. No podemos pretender que Dios haga en nuestras vidas si no lo seguimos todos los días sin mirar atrás. No podemos. ¿A quién engañamos? A nosotros mismos. Amén. Tengo un amigo que estábamos en otra iglesia y se me acercaba y me decía, él me dice, Rorrito, ora por mí. He caído otra vez. Orábamos y ahora sí, gracias por orar por mí, estoy lleno del Espíritu. Ya escuchábamos la prédica en la otra congre y no lo veía por un mes o dos, no sé ni cuánto tiempo no lo veía. Y cuando lo veía, corría hacia mí, me abrazaba y me dice, Rorrito, ora por mí. He vuelto a caer. Orábamos y otra vez se llenaba del Espíritu. Yo les digo, yo podía orar por él 70 veces 7, no sé, 100 veces al día. Podía orar las veces que sean necesarias y cuantas veces él me pidiera. Pero él no cambiaba y volvía a pecar.
ese sentimiento de culpa lo llevaba de nuevo a la congre y ¿saben qué? Esto está mal. Porque si quieres ver un cambio en tu vida, yo, tenemos que cambiar. Amén. Tenemos que tomar la decisión de hacerlo, dar el paso en fe. Dar el paso en fe es dar un paso al abismo, dar un paso cuando no ves. No te estoy diciendo que saltes del último piso de un edificio ni por un acantilado, ¿no? Simplemente te digo, cuando Dios te dice que des el paso, deja esto, haz esto otro. Da el paso en fe. Dios no es de 1 o 2 días, de tiempo en tiempo. Dios es de todos los días, conocerlo más y más. Para tener una vida en Cristo, para ser como Él, debemos decidir cambiar de vida y no alejarnos más ni volver al pecado. Eso solo depende de cada uno de nosotros, como les decía al principio. ¿Estamos cosechando lo que hemos sembrado? Ok. ¿No nos gusta lo que estamos cosechando? Ok. Hoy día vas a seguir sembrando para el futuro. Así que hoy día puedes sembrar, algo que realmente te guste cosechar. Amén. De aquí al futuro. Amén. Entonces, porque te digo, es una decisión personal y solo depende de cada uno de nosotros. Y, oye, no vaya a ser que la gracia se pierda. Porque muchos pensamos que ya conocí a Jesús, recibí el Espíritu Santo. ¿Y seguir pecando? No, de ninguna manera. No dice la palabra, no. Dice Pablo, hey, cambiemos nosotros. Cambio de mente. Y vamos para allá, ahora vamos para allá. Pero en integridad. Amén. Es una decisión personal. Gálatas 2, 16 al 19. Somos justificados por fe, dice. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Esto es inclusive después de que has aceptado el Espíritu Santo y has sido lleno del Espíritu en tu corazón. Porque por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Una vez que hemos recibido a Jesucristo en nuestros corazones, destruimos al viejo hombre. La palabra dice que somos hechos nuevas criaturas. Amén. Yo te digo, vivamos imitando a Jesús, alcancemos la gracia hasta el día en que partamos de este plano hacia la vida eterna y recibamos el galardón por el que luchamos. ¿Y saben qué? Todo esto que les estoy diciendo, les digo, soy un pecador. Todos somos pecadores. Arrepintámonos, seamos como el hijo pródigo que vuelve a casa todos los días. Amén. Y nunca más nos apartemos, nunca más soltemos a Dios. Hebreos 12, 14, 15 dice: los que rechazan la gracia de Dios, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Más bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Una vez más quiero leer este verso. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Esto está en Hebreos, por favor, Nuevo Testamento. Cuidado que se deje de alcanzar la gracia de Dios. No vaya a ser, ¿no? Dice que brotando alguna raíz de amargura. ¿Tienes alguna raíz de amargura? La falta de perdón es una. Hey, perdona. ¿Alguien te ha hecho daño? Perdona. Y borra esa raíz de amargura. Porque esa raíz de amargura, dice, te puede estorbar y por ella muchos sean contaminados. Además que tú eres amargo, de repente y uno es amargo por alguna falta de perdón o alguna otra cosa, vas contaminando a los demás al caminar. Eso ya no tendría ni siquiera que estar diciéndolo, ¿no?
Está claro que no debemos seguir pecando para alcanzar la gracia, que nos hicimos acreedores al aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Te animo a aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador ahora. Y si lo has hecho antes, volver a hacerlo hoy día, ¿no? Otro verso importante es Santiago. Ser oidores y hacedores de la palabra. Dice, pero sed, Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos vosotros mismos. Para cerrar, quiero decirles, bueno, corramos la carrera para llegar a ser llamados hijos de Jesús, o sea, amigos de Jesucristo. Ya sabemos que la estructura que debemos usar es simple, es personal y es de bendición para todos los que quieran. Vivamos la gracia desde ahora y hasta la eternidad. Volviendo a lo que les dije al principio, abran sus Biblias en la página 637. Hay otra iglesia que dice, ¿qué tenemos? ¿Es de difuntos? ¿Misa de difuntos? Sí. En la página 624, vamos a leer todo eso. ¿Es matrimonio? Eso es en la meta, no, mentira. Eso es en la página 825. ¿Me dejo entender? Tenemos que bautizar un bebé. Mira, la página 300. Ahí está. Así escrito. No, cuando Dios nos dice que somos libres, es porque somos libres. Y porque no nos metemos en una estructura. Porque llegamos a Dios sin estructuras. Amén. 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 Gracias.